En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe. En su segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo primero, creo en Dios Padre. En el artículo primero, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En el párrafo 1, creo en Dios. Estamos comentando estas semanas el apartado segundo, Dios revela su nombre. Hoy el Catecismo va a dedicar dos números, el 210 y el 211, al tema Dios misericordioso y clemente. El número 210 del Catecismo dice: tras el pecado de Israel, se apartó de Dios para adorar al becerro de oro. Dios escucha la intercesión de Moisés y acepta marchar en medio de un pueblo infiel, manifestando así su amor. A Moisés, que pide ver su gloria, Dios le responde: yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad, mi belleza, y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé. Y el Señor pasa delante de Moisés y proclama: Señor, Señor, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad. Moisés confiesa entonces que el Señor es un Dios que perdona. Es un tema que nos presenta este número 210, muy hermoso, queridos amigos, ¿no? Tras el pecado de Israel, que se apartó de Dios para adorar el becerro de oro, tenemos aquí este diálogo tan precioso entre Moisés y Yahvé. Lo encontramos en el capítulo 32, versículo del 1 al 35 del libro del Éxodo. Vamos a leerlo porque prácticamente esta es la catequesis de nuestro día. Dice: cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió el pueblo en torno a Aarón y le dijeron: anda, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, ya que no sabemos qué ha sido de Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Aarón les respondió: quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Y todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que llevaba en las orejas, y los entregó a Aarón. Los tomó él de sus manos, hizo un molde y fundió un becerro. Entonces ellos exclamaron: este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. Viendo esto, Aarón erigió un altar ante el becerro y anunció: mañana habrá fiesta en honor a Yahvé. Al día siguiente se levantaron de madrugada y ofrecieron holocaustos y presentaron sacrificios de comunión. Luego se sentó el pueblo a comer y beber, y después se levantaron para solearse. Entonces habló Yahvé a Moisés y dijo: anda, baja, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, ha pecado. Bien pronto se han apartado del camino que yo les había prescrito. Se han hecho un becerro fundido y se han postrado ante él. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y dijo Yahvé a Moisés: ya veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Déjame ahora que se encienda mi ira contra ellos y los devoraré. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Pero Moisés trató de aplacar a Yahvé su Dios diciendo:
¿Por qué, oh Yahvé, ha de encenderse tu ira contra tu pueblo, el que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? Van a poder decir los egipcios, por malicia los ha sacado, para matarlos en las montañas y exterminarlos en la faz de la tierra. Abandona el ardor de tu cólera y renuncia a lanzar el mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob. Acuérdate de Israel, siervos tuyos, a los cuales juraste por ti mismo: multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Toda esta tierra que os tengo prometida la daré a vuestros descendientes, y ellos la poseerán como herencia para siempre. Y Yahvé renunció a lanzar el mal con que había amenazado a su pueblo. Volvióse Moisés y bajó del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados. Por una y otra cara estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios, y la escritura grabada sobre las mismas era escritura de Dios. Cuando José oyó la voz del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: «Gritos de guerra en el campamento». Respondió Moisés: «No son gritos de victoria, ni alarido de derrota. Cantos a coro es lo que oigo». Cuando Moisés llegó cerca del campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira. Arrojó de sus manos las tablas y las hizo añicos al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho, lo quemó y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció en el agua y se lo dio a beber a los israelitas. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te hizo este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? Aarón respondió: no se encienda la ira de mi señor. Tú mismo sabes que este pueblo es inclinado al mal. Me dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, ya que no sabemos qué le ha sucedido a Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Yo les contesté: el que tenga oro, despréndase. Ellos se lo quitaron y me lo dieron. Yo lo eché al fuego y salió este becerro. Vio Moisés al pueblo desenfrenado, pues Aarón le había prometido entregarse a la idolatría en medio de sus adversarios. Y se puso Moisés a la puerta del campamento y exclamó: a mí los de Yahvé. Y se le unieron todos los hijos de Leví. Él les dijo: así dice Yahvé, el Dios de Israel: cíñase cada uno su espada al costado. Pasad y repasad por el campamento puerta en puerta, y matad a cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Cumplieron los hijos de Leví la orden de Moisés, y cayeron aquel día unos 3000 hombres del pueblo. Y dijo Moisés: hoy habéis recibido la investidura como sacerdotes de Yahvé, cada uno a costa de vuestros hijos y vuestros hermanos, para que Él os dé hoy la bendición. Al día siguiente dijo Moisés al pueblo: habéis cometido un gran pecado. Yo voy a subir ahora donde Yahvé. ¿Acaso pueda obtener la expiación de vuestro pecado? Volvió Moisés donde Yahvé y dijo: este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse un dios de oro. Con todo, si te dignas perdonar su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Yahvé respondió a Moisés: al que peque contra mí, le borraré yo de mi libro. Ahora ve y conduce al pueblo a donde te he dicho. He aquí que mi ángel irá delante de ti, mas en el día de mi vista los castigaré yo por su pecado. Y Yahvé castigó al pueblo a causa del becerro fabricado por Aarón. Bueno, esto es un texto un poco largo el que hemos leído el día de hoy, queridos amigos, pero es un texto importantísimo, ¿no? Es un capítulo contundente que hemos leído del libro del Éxodo.
La falta de confianza del pueblo de Israel, la falta de confianza porque se retrasaba Moisés en bajar de lo alto del monte Sinaí en su encuentro con Yahvé. Como tardaba en bajar, el pueblo entonces se olvidó. Se le hacían estos días interminables y era tentado. Es muy interesante ver cómo Aarón, el hermano de Moisés, que estaba abajo, en vez de saber sujetar la impaciencia de su pueblo, se ve presionado y no resiste a su presión y se convierte en cómplice de esa idolatría, de esta falta de confianza en Yahvé. También es muy conmovedor, queridos amigos, el diálogo que tiene en lo alto del monte Moisés y Yahvé. Miren cómo Yahvé le dice a Moisés, mira, están construyendo un becerro de oro. No han tenido paciencia para esperar que tú bajes. Y le dice, no, voy a exterminar este pueblo. Es un pueblo idólatra y haré de ti y de tu descendencia un nuevo pueblo. Y Moisés empieza a regatear con Dios. Moisés está queriendo convencerle de que sea paciente y misericordioso. Entendamos, queridos amigos, este diálogo entre Yahvé y Moisés como un género literario, ¿no? Más tarde, le llega a decir, Señor, ahí los tienes. O perdónales a ellos, o borra mi nombre del libro de la vida. Es impresionante este clamor de Moisés por su pueblo. O les perdonas a ellos, o tampoco me perdones a mí. Yo también me presento aquí frente a ti junto con mi pueblo. O los perdonas a ellos, o tampoco me perdones a mí. Qué interesante esta parte de Moisés, cómo Moisés es capaz de ponerse del lado de su pueblo. Cualquier otro cobarde hubiera dicho, sí, mátalos a todos y haz un pueblo nuevo conmigo. Pero Moisés no. Moisés estaba comprometido. Obviamente este es un género literario, ¿no?, que debe de ser interpretado, pero es muy importante porque parece que Moisés es más misericordioso que Dios ahí en esta partecita, ¿no? Como si Moisés estuviera convenciendo a Dios que fuera misericordioso, lo cual suena absurdo, ¿no? Pero es verdad que literariamente está planteado así. ¿Qué es lo que significa este género literario? ¿No? Para que también nosotros nos demos cuenta que el perdón de Dios es inmerecido. Entonces, el género literario lo que expresa es que hay una especie de súplica, hay un regateo, hay un convencerle a Dios para que nos dé lo que no merecemos. Y lo más interesante, Dios se deja convencer. Es algo así como ese episodio de la cruz. Antes de morir Jesús, uno de los ladrones que estaba a su lado, le quiere comprar, le quiere robar el perdón. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Acuérdate, no te olvides de mí. Es evidente que Cristo no necesita que le recordemos. Pero si no le pides, es que no lo deseas. Y Dios no puede dar sus dones a quienes no lo quieren. Dios no puede dar su don a quien no desea acogerlo. Por eso es que se plantea en la Sagrada Escritura este tipo de género literario que es suplicarle a Dios lo que en realidad Dios está deseando darme. Pero Dios lo desea, pero yo se lo tengo que pedir. Yo lo tengo que suplicar. Esto San Agustín lo explica muy, muy bien cuando habla de la oración de petición en el Padre Nuestro. Dice San Agustín, pues, ¿por qué Dios quiere que le pidamos aquello que Él quiere darnos? Porque Él podría darnos sin que se lo pidamos. Y dice San Agustín, ¿no? Es que así, al pedírselo,
aumentamos nuestra hambre y sed de recibir esos dones. Y así Dios, cuando nos los entrega, encuentra una mayor acogida entre nosotros. Si no, pues los dones de Dios nos resbalan, como nos resbala hoy día todo lo que generosamente Dios nos da. Que ni siquiera nos damos cuenta que habernos despertado esta mañana fue el regalo generoso y misericordioso de Dios. Como ya nos hemos acostumbrado a despertarnos todos los días, pues ya ni caso le hago y ya ni siquiera soy capaz de agradecer este nuevo día. Por eso vemos aquí, queridos amigos, cómo Moisés está suplicando, cómo Moisés está convenciendo a Dios. En el pasaje, si recuerdan, queridos amigos, la mujer hemorroísa, ahí vemos expresado también esta manera tan preciosa que Dios tiene, ¿no? Ella se acerca y toca el manto de Jesús en medio de la multitud. Y de él salió una fuerza que la sanó. Entonces Jesús se paraliza y dice, ¿quién me tocó el manto? Los discípulos le dicen, Señor, pero mira todo este montón de gente que te está apretujando. ¿Cómo dices tú, quién me ha tocado el manto? Entonces aquella mujer se siente un poco descubierta y le dice, Señor, he sido yo quien te ha tocado el manto. Y el Señor alaba y bendice a aquella mujer porque le había robado, ¿no? Al tocarle con fe el manto, le había robado la sanación. Pero no es que ella la hubiera robado. Jesús estaba deseando dársela. Pero era importante que esa mujer se acercara a él como mendigo. Y Moisés, en ese momento de estar delante de Dios y de decirle, Señor, perdónalos. Y al final decirle esa frase conmovedora, ¿no? O perdonas su pecado o me borras a mí también del libro que has escrito. Es una expresión tremenda. Ojalá la pudiéramos tener todos en nuestra vida cuando seamos capaces de interceder por alguien. Como cuando un padre de familia le dicen que su hijo no tiene un riñón, ¿no? que ha perdido un riñón, que hay que trasplantarle. Lo primero que el padre o la madre dice, yo dono el mío, yo dono el mío. Examínenme, pónganme, háganme, a ver si yo soy la persona, pero yo quiero ser el primero en que soy capaz de donar algún órgano de mi propio cuerpo para salvar la vida de mi hijo. Es lo mismo, o perdonas su pecado, o me borras a mí también del libro que has escrito. Moisés le dice a Yahvé, yo sé que han cometido un pecado grave, pero perdónales, o no me perdones a mí. Este Moisés es la imagen perfecta de Jesucristo. Es justo. Jesucristo se ofrece en sacrificio a Dios Padre, en sacrificio por toda la humanidad. Perdónales a todos o no me perdones a mí. Ese es el misterio de la redención. Dios no le perdonó la vida a Jesucristo por la redención de cada uno de nosotros. Y es un misterio tremendo, precioso. Un misterio que tendremos que dedicar muchísimo tiempo de nuestra vida a profundizar. Y el catecismo nos ayudará también un poco más adelante a profundizar sobre eso. Bueno, este capítulo 32 del libro del Éxodo, que es muy fuerte, ¿no? Porque por una parte es caer en cuenta de la gravedad de la idolatría, de la gravedad que tiene en nosotros el no adorar al Dios verdadero y adorar a dioses falsos. Es demasiado grave contra Dios. Porque nosotros no hemos sido creados para adorar a dioses falsos. Nosotros hemos sido creados para adorar al Dios verdadero. No hemos sido creados para adorar al metal, ni al oro, ni a la madera,
ni a la resina. Hemos sido creados para adorar, para alabar a Dios. Por eso la idolatría es un pecado muy grande. Y lo triste es que todavía hoy estamos llenos de idolatría. Tenemos la idolatría del dinero, la idolatría de la política, la idolatría del deporte y tantas otras cosas, ¿no?, en las que nuestro corazón va a tener que ser liberado de esas esclavitudes para que pueda llegar a contemplar, a adorar al Dios verdadero y para sacudirnos de nuestras idolatrías. Vamos a tener que volver a leer y releer este encuentro y este diálogo de Jesucristo, de Moisés con Yahvé. Por ejemplo, vemos cuando bajó del monte, Moisés se enoja, hace polvo el becerro de oro que estaban adorando y se los da a beber, como un signo de humillación. Esto que te estás bebiendo lo vas a tener que expulsar nuevamente de tu cuerpo. Y a los idólatras que no estaban con él, los sacrificaron. Nos dice el texto, unos 3,000 murieron. Bueno, pues partiendo de este texto que nos propone este número 210 del Catecismo, nos dice que tras el pecado de Israel, Dios escucha la intercesión de Moisés y acepta marchar en medio de un pueblo infiel, manifestando así su amor. Dios se conmueve ante la intercesión de Moisés al decirle, Señor, ten paciencia con nosotros. Dios suscitó en Moisés esa solicitud de paciencia, porque Dios es paciente y misericordioso y manifestó su amor. Nos dice este mismo texto en el libro del Éxodo 33, 12, 17. Dijo Moisés a Yahvé, mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás conmigo, a pesar de que me has dicho, te conozco por tu nombre, y también has hallado gracia a mis ojos. Ahora pues, si realmente he hallado gracia a tus ojos, hazme saber tu camino, para que yo te conozca y halle gracia a tus ojos. Y mira que esta gente está como tu pueblo. Respondió él, yo mismo iré contigo y te daré descanso. Contestóle, si no vienes tú mismo, no nos hagas partir de aquí. Pues, ¿en qué podrá conocerse que he hallado gracia a tus ojos yo y tu pueblo, sino en eso en que tú marches con nosotros? Así nos distinguiremos, yo y tu pueblo, de todos los pueblos que haya en la tierra. Respondió Yahvé a Moisés, haré también esto que me acabas de pedir, pues has hallado gracia a mis ojos y yo te conozco por tu nombre. Moisés, por lo tanto, queridos amigos, obtiene algo grandísimo, ¿no? En su intercesión dice, Señor, yo no te pido que me des cosas, yo no te pido que me hagas determinados favores, te pido que tú mismo vayas con nosotros. Yo ya sé que somos un pueblo pecador, yo ya sé que es lógico que tú salgas corriendo y nos dejes aquí solos, pero sin embargo te pido en atrevimiento profundo, por favor, camina junto a nosotros. Acordámonos de ese episodio también donde Jesús resucitado, caminando sobre las aguas, se aparece a los apóstoles. Y Pedro, dándose cuenta que era el Señor, se echó al agua porque estaba desnudo. Y se echó al agua como conciencia de su indignidad. Pero sin embargo, se fue a juntar con el Señor. Por lo tanto,
Señor, no nos dejes solos, camina junto a nosotros. Es decir, la gracia de Dios, fijémonos bien, no consiste en que Dios nos envíe cosas. A veces entendemos la gracia de Dios como si Dios nos mandara paquetes, nos mandara recados. La gracia de Dios es Dios mismo que nos acompaña. La gracia de Dios es que Él no nos deja solos, que se hace compañero de camino, que Dios no rechaza el estar caminando junto a pecadores. Que lo lógico sería que hubiera un muro de separación entre Dios y nosotros, donde no se mezcla la santidad con el pecado. Pero esta es la gracia, que en la clemencia de Dios, Dios se acerca a nosotros y camina junto a nosotros, que somos pecadores. Continúa el catecismo en este número 210 diciendo, ¿no? Yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad, toda mi belleza, y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé. Y el Señor pasa delante de Moisés y proclama, Señor, Señor, Dios de misericordia y clemencia, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad. Es como una especie de prueba, ¿no? Después de esa promesa que Dios le hace, yo estaré contigo. También eso que me has pedido, también te lo concedo. Te conozco personalmente y no te voy a dejar. Entonces Moisés le dice, muéstrame tu gloria. Como si le dijera, bueno, Señor. Y si es así, muéstrame una prueba. Y Dios le responde, yo haré pasar ante ti toda mi bondad, toda mi belleza, y pronunciaré ante ti el nombre del Señor. Es decir, me compadezco de ti y concedo mi favor a quien quiero, pero mi rostro no lo puedes ver, porque no lo puede ver nadie y quedar con vida. Dios, pues le va a mostrar a Moisés su gloria, en la medida en que puede ser mostrada. El rostro de Dios todavía nadie lo podía contemplar. Y Moisés se mete en la roca, y Dios pasa por encima de él, aunque no ve su rostro. Dios pasa, y de esa manera misteriosa pasa diciendo, Yahvé, Yahvé, lento a la cólera, rico en clemencia. Es la manifestación máxima de Yahvé que pudo haber hecho hasta ese momento. ¿Por qué le dice, mi rostro ahora no lo puedes ver? Se lo dice porque todavía el culmen de la revelación no era. Porque el culmen de la revelación va a ser Jesucristo. Jesucristo es el rostro de Yahvé. Y quien ve a Jesucristo, ve al Padre. Pero todavía hasta que Cristo no venga, Moisés no pudo contemplar ese rostro. Qué privilegio para nosotros, que hemos podido contemplar el rostro de Dios por medio de Jesucristo, cosa que Moisés no pudo hacer. ¿Cuántos de nosotros que vivimos día a día dándole la espalda a Jesús para no ver su rostro, cuando Moisés se moría de ganas de ver su rostro? Una cosa muy interesante, tenemos ese privilegio que no tuvo Moisés. El rostro de Dios lo veremos todos en la visión beatífica en el cielo. Allí sí lo contemplaremos cara a cara tal cual es. Visión y contemplación que en esta vida pues no podemos tenerla en totalidad. Por lo tanto, queridos amigos, ¿no? Esta es la ocasión en la que vemos que Dios se define a sí mismo. Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad. Estamos pues viendo aquí, ¿no? En la Sagrada Escritura, la máxima referencia de lo que es y significa la paciencia de Dios
Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad. La caña cascada no la quebrarás. El pábilo vacilante no lo apagarás. Es decir, Dios es propicio a tener paciencia. Dios suele tener más paciencia que nosotros mismos. Acordémonos del texto que nos presenta el Evangelio de la higuera, cuando le dice, vamos a cortar esta higuera, y él dice, no, vamos a dejarla un año más para ver si da fruto. Vamos a dejarla. A veces nos quejamos del silencio de Dios, ¿no? Y decimos, ¿por qué Dios calla ante el mal del mundo? ¿No sería mejor que Dios venga y corte por la raíz? Y Dios nos dice, ¿no? A ti te conviene que yo me calle, porque de esa manera mi silencio y mi paciencia es la garantía de mi misericordia. Dios nos dice, ten paciencia. No sea que por querer arrancar la cizaña, también arranquemos el trigo. Y Dios retarda todo con su paciencia, esperando en justicia nuestra conversión, aunque la cizaña siga creciendo a nuestro lado. Incluso, algunas veces, hasta el mal de esa cizaña es más notoria que el trigo. Es para ver si entonces sí nos convertimos. Porque si al ver tanto mal no nos convertimos, entonces, ¿de qué nos vamos o cuándo nos vamos a convertir? Este es el misterio de la paciencia de Dios, ¿no? Que detrás de él esconde la clemencia y la misericordia. Al final dice este número 210, que Moisés confiesa entonces que el Señor es un Dios que perdona. Moisés sabe que somos un pueblo de dura cerviz, y aún así le dice a Dios, ven con nosotros, no nos dejes solos, tómanos como heredad tuya, y pase lo que pase, yo no me voy a cansar de ofrecerte mi amistad y mi misericordia. Muy bien, queridos amigos, el catecismo nos dice la última parte en el número 211. El nombre divino, yo soy, o Él es, expresa la fidelidad de Dios, que a pesar de la infidelidad, del pecado de los hombres y del castigo que merece, mantiene su amor por 1000 generaciones. Dios revela que es rico en misericordia, llegando hasta dar su propio Hijo. Jesús, dando su vida para liberarnos del pecado, revelará que Él mismo lleva el nombre divino. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Número muy interesante este 211, porque viene a decirnos que el nombre de Yahvé, yo soy, es una manera de decir, soy fiel. Yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. No se dejen arrastrar por doctrinas extrañas. No se dejen arrastrar por falsas predicaciones de la moda, del momento, que pasan y no dejan nada. Porque Jesucristo no prometió estar aquí entre nosotros, nos prometió estar aquí entre nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios no te va a fallar. El ser de Dios no te va a defraudar nunca. Pero sin embargo, la palabra de Dios es la que no pasa nunca. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios no te va a fallar. Es decir, ese yo soy de Dios es como decir, yo no fallo. Yo no me contradigo. Y nos encontramos con esta expresión en la segunda carta de Timoteo 2:13. Si somos infieles, Él permanece fiel,
pues no puede negarse a sí mismo. Lo que Dios nunca va a hacer es lo que hacemos los hombres algunas veces: pagar con la misma moneda. Dios no es así, porque no puede negarse a sí mismo, porque Él es quien es. Él es el amor, la fidelidad, la misericordia, y no puede dejar de ser lo que es. Por lo tanto, Dios no puede dejar de ser bueno. Dios no puede dejar de ser misericordioso. Dios no puede dejar de amarme. Incluso cuando Dios hace justicia, Dios no deja de ser bueno, no deja de ser misericordioso y no deja de amarme. Incluso en el momento más extremo, incluso en el momento mismo de la condenación del alma. La condenación del alma no es porque Dios haya dejado de ser bueno y misericordioso, sino que el sufrimiento de Dios es enorme porque el hombre no deja salvarse por él. El hombre es el que no quiere dejarse salvar porque Dios está ahí queriendo salvarle. Y termina este número 211 citando un texto del Evangelio de San Juan 8:28. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Es decir, San Juan une la imagen de Cristo crucificado y levantado como un signo ante las naciones, lo une a la revelación del nombre con el que Dios se reveló a Moisés: yo soy. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. ¿Por qué dice esto? Porque, pues, no hay cosa más hermosa en nuestra fe que el saber que Dios es fiel y que tiene deseo de perdonar a todos, de derramar su misericordia. Hasta el colmo, hasta el colmo de la prueba más grande de ese amor, que fue entregar a su Hijo crucificado, cargando sobre sus hombros con todos nuestros pecados. Y así deseó Él salvar a toda la humanidad. Eso ya es el colmo de la bondad, es el colmo de la misericordia, es el colmo del amor. Cuando lo vean así, por la redención de los pecados, entonces sabrán que yo soy, porque yo, Dios, no puedo cambiar. Seré misericordioso siempre. No me puedo contradecir a mí mismo nunca. Entonces sabréis que yo soy, que no solo existo, sino que soy amor, que soy misericordia. Y esa levantarse sobre la cruz es mi prueba más grande de esto. La mayor prueba del amor de Dios es que entregó a su Hijo para la salvación de toda la humanidad. Por lo tanto, queridos amigos, concluimos diciendo, en estos 2 números del catecismo que se resumen de esta manera: Dios es misericordioso y clemente.